Hola, ¿cómo están? Les habla Roberto Áñez. En este video vamos a hablar sobre la parte 8 de la línea de equilibrio ácido-base de fisiología. En este video vamos a hablar sobre los trastornos mixtos. En los videos anteriores hemos visto cómo podemos resolver de forma básica e interpretar de forma muy básica lo que es un trastorno del equilibrio ácido-base. Y eso lo hemos logrado con 7 videos hasta ahora. Quisiera recordarles que en la parte número 3 hubo una errata que se las dejé en la descripción del vídeo, pero he podido observar que algunas personas no leen la descripción y por tanto se las voy a dejar también aquí de manera pública en esta presentación. En la tercera parte dije que la carboxihemoglobina es la unión del dióxido de carbono con la hemoglobina y eso no es correcto. La unión de dióxido de carbono con la hemoglobina se llama carbaminohemoglobina, ¿ok? Mientras que carboxihemoglobina es la unión de monóxido de carbono con la hemoglobina. Por favor, tomar en cuenta este error y recordar siempre que carbaminohemoglobina es la unión de CO2 con la hemoglobina, ¿ok? Una vez dicho esto, vamos a entrar a lo que es esta presentación como tal. Al hablar de trastornos mixtos tenemos que saber que hay muchas fórmulas para predecir si un trastorno está compensado o no compensado. Por lo tanto, como son tantas fórmulas, me vi en la tarea de crearles o hacerles una especie de baúl o maleta o gaveta o cajonera, lo que tú quieras ver, pero para mí es un baúl, o le dice nombre, baúl de fórmulas, donde vamos a ir colocando todas las fórmulas que vayamos haciendo. Para cuando tengamos un trastorno y necesitemos utilizar alguna fórmula, ya sabemos de dónde buscarla, en el baúl de las fórmulas. Bien, también como acabas de escuchar, tenemos que saber bien qué es compensado o no compensado. Y ahí viene la pregunta más importante. ¿Qué es compensación? Bueno, si lo buscamos en el diccionario, compensación quiere decir la acción de compensar. Pero si buscamos la definición de compensar, nos dice que es contrarrestar o equilibrar los efectos de una cosa con otra contraria. ¿Ok? Eso es lo que nos dice compensación según el diccionario. Y por eso vas a ver que a la hora de explicarte el pH, nosotros utilizamos mucho la palabra compensación a la hora de decir, por ejemplo, hay un trastorno respiratorio y produce una acidosis respiratoria, entonces decimos, no, el riñón está compensando. O de forma contraria, si hay un trastorno a nivel metabólico, no, decimos que el pulmón está compensando. Pero eso es con definición de diccionario. Lo vamos a ver mucho en la explicación, pero a la hora de la escritura del pH como tal, del trastorno del equilibrio ácido-base, hay literaturas que utilizan la palabra compensado o no compensado con otra connotación, ¿ok? Y por ello les he creado esta imagen que es como que un lápiz verde con un pH verde. Eso quiere decir que a lo que vean este dibujo, quiere decir la definición de compensado o no compensado según todos estos autores. ¿Por qué? Porque hay muchos autores que opinan una cosa y otros que opinan otra cosa. Por tanto, he tratado de integrar conceptos y nada, me ha salido esto. Las personas que opinan que un trastorno es compensado van a ir dentro de esta definición, ¿ok? Dentro de las personas que definen un trastorno compensado o no compensado de la siguiente manera y no se parece casi nada a la definición de diccionario. Así que vamos a ir a la definición de las personas que opinan que un trastorno está compensado de una forma y no compensado de otra forma. ¿Qué opina esta persona? O estos expertos o la literatura que habla de esta forma de nombrar al pH. Bueno, ellos dicen que existe un trastorno compensado y otro trastorno no compensado. En cuanto al compensado, dicen que será compensado cuando la movilización del trastorno contrario se encuentra dentro del rango esperado. No suena muy coherente ahorita, pero ya lo vamos a ver más adelante. ¿Y qué significa no compensado? No compensado será cuando la movilización del trastorno contrario se sale fuera del rango o está fuera del rango esperado para ese trastorno. ¿Ok? Sigue siendo un poco abstracto ahorita, pero vamos a verlo más de cerca. Vamos a suponer que nos quedamos con un trastorno
compensado. En un trastorno compensado, según esta definición, ocurre lo mismo que hemos hablado siempre. Vamos a colocar un ejemplo cualquiera. Vamos a tener un sujeto, tiene sus pulmones, tiene sus riñones, y vamos a colocar cualquier patología que produzca una alteración del equilibrio ácido-base. Por ejemplo, un ayuno prolongado que produzca una cetoacidosis por ayuno prolongado, o una cetoacidosis diabética, o una intoxicación por algún fármaco, o alguna sustancia, algún fallo renal. Es decir, cualquier causa de acidosis metabólica. Recordemos que si hay acidosis metabólica, hay aumento de la concentración de hidrogeniones y con ello disminución del pH, y es lo que causa la acidosis, ¿no? O lo que nombra la acidosis metabólica como tal, con reducción del bicarbonato. Este es el trastorno primario, que decimos por definición de diccionario que el pulmón empieza a compensar, ¿ok? Pero ¿cómo lo hace? Lo hace expulsando dióxido de carbono, es decir, aumenta la frecuencia respiratoria y empieza a eliminar dióxido de carbono, con lo que baja. Hay una reducción de dióxido de carbono y con ello contribuye a que el pH no sea tan ácido, ¿ok? Sin embargo, igual en un trastorno compensado se ve que el pH es bajo igual. En esta definición, compensado sería que este trastorno contrario a este se encuentre dentro de un rango esperado. Si se encuentra dentro de ese rango esperado, hablaremos de compensado. ¿Cuándo hablaremos de no compensado? Cuando se salga de ese rango, cuando en vez de estar bajo el dióxido de carbono esté muy bajo, o cuando en vez de estar bajo esté alto. Ahí, como se sale dentro de ese rango normal, hablaremos de un trastorno no compensado. Vamos a ver cómo sería este trastorno no compensado. Bien, no compensado significaría, en este caso, que se añada alguna otra patología que permita que no se regule de forma adecuada el trastorno contrario, que sería la PCO2, en este ejemplo, ya que estamos en una acidosis metabólica. ¿Qué ejemplos podríamos poner? Bueno, vamos a colocar que se añada a este cuadro una crisis de ansiedad severa o alguna lesión del sistema nervioso central a nivel de tallo cerebral, por ejemplo, que produzca una alteración a nivel de la frecuencia respiratoria, donde haya una frecuencia respiratoria muy aumentada, poco regulada, y por tanto, al haber una frecuencia respiratoria muy alta, se elimina mucho CO2 y en vez de estar bajo, para el trastorno esperado esté muy bajo. Si está muy bajo, se pierden muchas cargas ácidas, y si se pierden muchas cargas ácidas, este pH que está bajo puede incluso normalizarse, ¿ok? Por lo tanto, ante esta definición de la nomenclatura de los trastornos de equilibrio ácido-base, un pH normal significaría que no es compensado, ¿ok? Ya vimos que la compensación se refiere a el trastorno contrario, pero el pH no va a estar normal. Si está normal, como en este caso, estaremos ante un trastorno no compensado. Otro ejemplo de trastorno no compensado es que en vez de que haya una ansiedad o una lesión a nivel del sistema nervioso central u otra alteración a nivel pulmonar, es que haya un EPOC o una insuficiencia respiratoria o alguna alteración a nivel pulmonar, pero que haya retención de PCO2, que haya hipoventilación. Por lo tanto, a pesar de que el organismo pida que se elimine mucho CO2 rápido, el organismo no lo elimina rápido y por alteración a nivel respiratorio se acumula. Y si se acumula, ya hay un doble componente que contribuye a la acidez. Pérdida de bicarbonato contribuye a la acidez y acúmulo de PCO2 contribuye a la acidez. Por lo tanto, el pH será muy bajo y obviamente la concentración de hidrogeniones será muy alta. Ante este trastorno vemos que la movilización del trastorno contrario se sale del rango esperado. Más bien hay mucho cuando debería haber poco. Este sería otro ejemplo de trastorno no compensado. Bien, y vemos que el pH no está normal, pero se encuentra muy bajo. Bien, al final, lo que quiere decir esto, compensado o no compensado, según esta literatura o estas literaturas o estos autores, quiere decir que solamente se enfocan en compensado o no compensado es según la movilización del trastorno contrario. Vamos a ver rápidamente varios ejemplos que ya los debes saber. ¿Qué pasaría si baja el bicarbonato, si baja la PCO2 y si baja el pH? Esto sería una acidosis metabólica compensada. Si el descenso de PCO2 se encuentra dentro del rango esperado, esto sería compensado, ¿ok?
Otro ejemplo rápido sería aumento de bicarbonato, aumento de PCO2, aumento de pH. Esto sería rápidamente una alcalosis metabólica, y si el rango de aumento de la PCO2 se encuentra para el esperado para este trastorno de bicarbonato, sería también compensada, alcalosis metabólica compensada. Otro ejemplo sería una reducción de la PCO2, una reducción de bicarbonato y un aumento del pH. Esto sería una alcalosis respiratoria, y si la reducción de bicarbonato se encuentra dentro del rango esperado para esta PCO2, esto sería una alcalosis respiratoria compensada. Bien, y el último ejemplo rápido, vemos que si sería aumento de PCO2, aumento de bicarbonato y descenso del pH, si este aumento de bicarbonato se encuentra dentro del rango esperado para este aumento de la PCO2, sería entonces una acidosis respiratoria compensada. ¿Qué podemos resumir en esto? Que en todos estos trastornos compensados, según esta definición, ¿qué vemos en común? Que ningún pH se encuentra normal. Todos que hemos visto en estos ejemplos o están bajos o están altos. Es decir, en ningún trastorno compensado existe un pH normal. Eso es una ley prácticamente para la literatura que apoya estas definiciones, ¿ok? Y será no compensado cuando el trastorno contrario se salga dentro de un rango esperado. Y eso es lo que hay que calcular. Y para eso son todas estas fórmulas. Para calcular cuánto sería lo esperado, ya que si se sale de ese rango, estaremos ante un trastorno no compensado. Ahora, esto se complica un poco más, ya que hay algunas literaturas y algunos servicios de médicos, sobre todo lo he visto en la parte de neumonólogos que suelen utilizar, o algunos suelen utilizar, otra forma de ver la compensación, ya que hay otras definiciones que dicen que será compensado cuando el rango de pH, de valores de pH de 7.35 a 7.45 está dentro del rango normal, y será no compensado un trastorno cuando se sale de ese rango, ¿ok? Como puedes ver, es contrario, todo lo contrario a lo que vimos ahorita, por eso se los coloco en rojo. Pero como eso depende de los servicios, y al final este vídeo y todos los que yo te he dado son para que te ayuden un poco a interpretar y entender más fácil el pH. Al final tú vas a hacer lo que te solicite tu servicio, lo que te solicite tu adjunto, tu profesor, etc. Sin embargo, te lo coloco para que sepas que existe, pero vamos a obviarlo un poco. Vamos solamente a tomarlo en cuenta para saber que existe, pero nos vamos a quedar con lo que usa casi todo el mundo, que sería esta, la definición de pH, pero de compensación según esta, la verde, ¿okay? Entonces básicamente esos. Quiero que sepas que existen tres: una definición de compensación de diccionario, que es la que utilizamos todos nosotros a la hora de explicar, no, el trastorno se está compensando por el pulmón, por el riñón, pero ya a la hora de la nomenclatura, a la hora de escribir el trastorno, será compensado cuando está dentro del rango esperado, y eso es lo que vamos a ver en las fórmulas. Y hay otro que sepas que existe, pero vamos a dejarlo un poco al lado, después lo retomamos en algún ejemplo puntual. Pero quiero eso, que sepas que existan diversas formas de nombrar esto. Esto es muy complicado el pH, vas a ver muchas diferencias según lo que leas, según lo que te digan, pero nada, te estoy intentando resumir todo lo que he visto en una diapositiva. Incluso antes en los videos te pude mencionar alguna ocasión que un trastorno será compensado o no compensado, y te dije que no, esto es más complicado de lo que te estoy diciendo, pero más adelante lo vamos a ver, ¿ok? Este más adelante, que ahora lo vamos a ver, es este vídeo, y por tanto, con lo que te diga en este vídeo vas a quedarte de ahora en adelante, ¿ok? De los vídeos pasados, quiero que sepas que te lo nombré, pero lo que diga en esta presentación es lo que vas a tomar en cuenta de ahora en adelante para evitar confusiones, ¿ok? Con todo esto también quiero recordarte que creo que fue en la tercera parte de esta línea te coloqué esta diapositiva donde te colocaba los rangos de 7.35, pH por debajo es acidosis, de 7.45 es alcalosis, la PCO2 por debajo de 35 ya tendería a la alcalosis respiratoria, por encima de 45 tendería a la acidosis respiratoria, y el bicarbonato por debajo de 22 tendería a la acidosis metabólica, y por encima de 26 tendería a la alcalosis
metabólica. Pero al momento te coloqué que no vieras tanto los rangos, sino la movilización de que aumenta, disminuye. Considero que es mejor observar la movilización de que disminuye o aumenta a partir de un valor medio. Si tomamos en cuenta que el pH va de 7.35 a 45, el valor medio sería 7.40. Toma en cuenta ese valor medio, 7.40. Si tomamos en cuenta que el PCO2 es muy similar, va de 35 a 45, toma valor medio 40. Mientras que el bicarbonato va de 22 a 26, recordemos que esto es variable según los autores, toma en cuenta el valor medio 24. Y así podemos establecer que hay valores medios del cual tomar en cuenta para ver si sube o baja algún trastorno, ¿ok? No tomes en cuenta tanto los rangos, ya que si es adecuado saber los rangos, eso es obligado, saber cuánto es el rango de variación de uno u otro, si es de 35 a 7.45, de 35 a 45 o de 22 a 26, eso tienes que saberlo, pero tienes que saber que debe haber un valor medio a partir del cual ver la movilización. Bien, vamos a colocar un ejemplo. En este ejemplo hay un paciente que tiene un pH de 7.28, un PCO2 de 58 y un bicarbonato de 27. Si vemos, el pH se movilizó hacia abajo, ¿ok? Hasta 7.28, eso es acidosis. Tiene una PCO2 en 58, es decir, está alta. Correspondería con esta acidosis, sería una acidosis respiratoria. Y el bicarbonato está alto, está un poco fuera del rango, está en 27. Como no le ha dado tiempo suficiente al riñón para compensar de manera más adecuada, pudiéramos decir que esto es una acidosis respiratoria aguda. Y igual se puede interpretar como siempre, bajo pH y alto PCO2 y alto bicarbonato. Consideraría que es una acidosis respiratoria aguda, sin embargo, eso vamos a verlo más adelante, cómo se dice aguda, cómo se dice crónica, etc. Solamente te coloco esta diapositiva para que sepas que hay otras formas incluso más visuales de ver el pH y que existen valores medios que debes de tomarlos en cuenta de ahora en adelante, porque son los que se utilizan en las fórmulas que vamos a ver a continuación. Y sin más dilación vamos a entrar a la determinación de las fórmulas, que es lo que me interesa en esta presentación para utilizarlas más adelante. Y debes de recordar que como son fórmulas hay algún error en la determinación y por ello se considera que hay un rango entre más o menos 2 del resultado final de cada fórmula. Esto puede variar también según algunos autores, pero vamos a considerarlo en promedio para que se haga más sencillo su uso. Vamos a considerar un rango de más o menos 2. Yo igual te lo voy a ir recordando a cada momento. Entremos con la acidosis metabólica. En la acidosis metabólica, como sabemos, hay una reducción del bicarbonato y con ello se reduce la PCO2. Pero ¿cómo se ha observado que es esta reducción? Bueno, se ha observado que por cada un miliequivalente por litro de bicarbonato que se reduce por debajo de 24, de valor medio, se reduce un milímetro de mercurio de PCO2 por debajo de valor medio, en este caso 40. Sin embargo, hay una oscilación entre de que por cada uno se puede disminuir incluso 0,8 o que por cada uno se puede disminuir incluso 1,2. Este rango de variación, es decir, vimos en el video número 7 de esta línea que los valores de PCO2 y de bicarbonato están muy estrechamente relacionados y se pueden incluso hasta pudiera predecirse cada uno, pero no todo es exacto. Hay un cierto rango de variación y aquí lo puedes ver desde 0,8 a 1,2 por cada reducción de un miliequivalente por litro de bicarbonato, y esta variación es lo que se suele dar de error de más o menos 2, ¿ok? Ante esta relación surgen distintas fórmulas. Por ejemplo, ¿qué fórmulas podemos nombrar? Podemos nombrar la fórmula de Winter, que dice que la PCO2 esperada, que es lo que vamos a estimar en esta fórmula, es la concentración de bicarbonato por 1,5 más 8. ¿Ok? Eso es lo que dice la fórmula de Winter. Hay otras fórmulas, como por ejemplo la fórmula de Winter simplificada, que dice que bicarbonato más 15. Incluso he visto otras por allí, como por ejemplo esta, que la PCO2 esperada es igual a 40 menos 1,2 por el delta de bicarbonato. ¿Qué es el delta de bicarbonato?
El delta de bicarbonato simple y llanamente es la diferencia del bicarbonato que tiene el paciente con respecto al bicarbonato de base. Es decir, el valor medio de bicarbonato que es 24, como te lo he dicho varias veces hace un rato. ¿Ok? Ahora, si me das a elegir, ¿con cuál te quedarías, Roberto? Bueno, esta tiene un problema, la fórmula de Winter, que es muy sencilla, es muy simplificada, así que puede también tener un cierto error, así que no te recomendaría. Si otro te la recomienda, ok, tampoco es que esté malo, pero considero que puede tener error esta fórmula de Winter simplificada. ¿Qué error consideraría que tiene esta última de acá abajo? Que considera 1,2 por la diferencia de bicarbonato. Eso me recuerda a esto. Está considerando el rango superior de esta variación de 1,2. Pero ¿dónde se queda el 0,8? Por lo tanto, si me dan a elegir, esta tampoco me gustaría tanto. Por lo tanto, si me dan a elegir, me quedaría con la fórmula de Winter y es la que vamos a tomar en cuenta a la hora de ver una acidosis metabólica y determinar si la PCO2 está en rango esperado, por tanto compensada, o se sale del rango, es decir, no compensada. Vamos a colocar entonces esta fórmula acá en nuestro baúl de fórmulas, que para la acidosis metabólica vamos a usar fórmula de Winter, que sería bicarbonato por 1,5 más 8, o si quieres verlo otra fórmula, que por cada un bicarbonato que baja, debería bajar un PCO2. Recuerda que hay un error de más o menos 2, ¿ok? Y algunos autores han dicho que hasta 10 milímetros de mercurio puede reducirse el PCO2 sin salirse de la compensación. Aunque bueno, esto es solamente un valor informativo. Lo que me interesa es que sepas la fórmula y ya está. Ten en cuenta que acá abajo te voy a colocar hasta cuánto más o menos va a ser considerado compensado. Pero como te digo, es solamente un valor informativo esto de acá abajo. Ahora, ¿cómo sería la escritura de este pH? Bueno, si hay una acidosis metabólica donde el PCO2 se encuentra dentro del rango esperado o del rango estimado, bueno, aquí sería básicamente una acidosis metabólica pura, un trastorno mixto, ya que hemos dicho que la PCO2 está dentro del rango esperado y por lo tanto compensado. Se los coloco en verde para haga alusión a que esté compensado. Y ya en rojo les colocaré lo no compensado, donde la PCO2 se encuentra más alta que el rango esperado. Es decir, ya está por encima del rango estimado y por lo tanto ya no está compensado. Ahora, ¿qué pasaría en este caso? Tenemos una acidosis metabólica y ahora tenemos más PCO2 del que necesitamos porque está más alto. Algo está pasando con los pulmones y no está eliminando el necesario. Por lo tanto, estamos ante una acidosis mixta, una acidosis metabólica más una acidosis respiratoria. Habría que evaluar qué está pasando con esos pulmones del paciente, con el sistema respiratorio. Y el otro ejemplo sería que el paciente tenga una PCO2 más baja del rango estimado. Es el ejemplo que les coloqué de algún trastorno de ansiedad, algo que esté haciendo que no hay una adecuada regulación de la respiración y haya una hiperventilación, ¿ok? Esto también se puede observar en pacientes con ventilación mecánica. Entonces tenemos una acidosis metabólica y se añade una alcalosis respiratoria, pudiendo incluso ser el pH en rango normal. Y esto entonces sería un trastorno mixto. Algunos también lo llaman trastorno contrabalanceado o un trastorno cruzado también suelen llamarlo a este cuando se combinan dos contrarios, ¿ok? Bueno, ya dominamos la acidosis metabólica y su compensación, vamos a pasar a la alcalosis metabólica. ¿Qué pasa en la alcalosis metabólica? Bueno, sabemos que se acumula o se aumenta el bicarbonato y que se ha descrito que por cada un miliequivalente por litro de bicarbonato, a partir de 24, se aumenta 0,7 milímetros de mercurio de PCO2 a partir de 40. Con esto suelen surgir diversas fórmulas, la que más me ha gustado es esta, que dice que 40 más 0,7 por el delta de bicarbonato. Sabemos que el delta de bicarbonato es la diferencia del bicarbonato que tiene el paciente menos el medio, que es 24, el valor medio. ¿Ok? Vamos a quedarnos con esa fórmula y vamos a colocarla acá. Lo mismo de siempre, aquí vemos la movilización que te he colocado. Y el rango informativo que ya hasta 55 se puede considerar que ya por encima de eso de PCO2 ya probablemente esté no compensado.
¿Cómo sería la escritura de este pH? Bueno, si la pH2 está dentro del rango esperado o el rango estimado, está compensado y sería entonces un trastorno simple de alcalosis metabólica o alcalosis metabólica pura. Si la pCO2 está más alta del rango estimado, quiere decir que hay mucha pCO2, hay mucho componente ácido por esa parte, por lo tanto hay una alcalosis metabólica, que es la que tiene el paciente, y además se añade una acidosis respiratoria. Esto sería un trastorno mixto del tipo que vimos antes, contrabalanceado o cruzado, o como a muchos otros le quieran llamar, ¿ok? Y si la pCO2 está más baja del rango estimado, quiere decir que el pulmón está perdiendo más pCO2 de la que debería, y eso entonces sería alcalosis respiratoria. Tendríamos entonces un doble componente de alcalosis metabólica con alcalosis respiratoria, entonces sería una alcalosis mixta. Bien, pasemos ahora a la parte respiratoria. Con la parte respiratoria es un poco más complicado porque hemos visto que el pulmón puede alterarse, ¿ok? Y el riñón puede tardar en actuar 2 tiempos. Una parte que al inicio el riñón está trabajando pero lento, ¿ok? Es lo que se llama una alteración respiratoria aguda, y ya cuando pasa en tiempo, ya el riñón puede actuar mucho más y compensar mucho más ágilmente. Entonces sería ya en ese tiempo, ya ha pasado ciertas horas o días, y ya entonces sería una alteración respiratoria crónica. Entonces, por ejemplo, vamos a empezar con las acidosis. En una acidosis respiratoria aguda, ¿qué pasa? Bueno, se ha descrito que por cada 10 milímetros de mercurio de pCO2 que aumenta, en una etapa aguda el riñón puede aumentar el bicarbonato alrededor de 1 a 2, vamos a quedarnos con 1 de miliequivalente por litro de bicarbonato. Por lo tanto, surgen las fórmulas, que quiere decir que el bicarbonato esperado será 24 más 0,1. Esto sale de aquí, de que si por cada 10 aumenta 1, por cada 1 acá de pCO2 aumentará 0,1 de bicarbonato, para que sepas de dónde sale este 0,1. 0,1 por el delta de pCO2. Delta de pCO2 es similar a lo que hemos visto, es la diferencia de pCO2 que tiene el paciente con respecto al valor medio. Valor medio de pCO2 dijimos que era 40. Entonces esta fórmula sería 24 más 0,1 por la pCO2 del paciente menos 40, pero sabes que eso es delta de pCO2. Así que vamos a colocarlo acá, y vamos a colocar acá la compensación, digamos que absoluta, de que por cada 10 debería aumentar 1 de bicarbonato en un periodo agudo, y de manera informativa de que ya hasta 30, por encima de 30 de bicarbonato que suba, ya se considera no compensado. Es decir, algo está haciendo ese riñón que está compensando de más y sería no compensado, ¿ok? En una acidosis respiratoria crónica, el riñón puede actuar mucho más, y en vez de que por cada 10 de pCO2 que aumentará incluso hasta 3 a 4, vamos a quedarnos con 4 miliequivalentes por litro. Es decir, tiene mucha más capacidad de compensación, y por lo tanto la fórmula sería exactamente lo mismo, solo que cambiamos 0,1 por 0,4, que es lo que está ahora subiendo de bicarbonato. Y la fórmula quedaría así: delta de pCO2, que ya vimos que es esto, y la colocaremos acá arriba. La fórmula, la movilización absoluta de 10 de pCO2 por 4 de bicarbonato. Y ya cuando está por encima de 45, ya por ahí pudiéramos decir que ya no está compensado ese trastorno. ¿Cómo sería la escritura de este trastorno? Bueno, si el bicarbonato se encuentra dentro del rango esperado, estamos ante un trastorno compensado. Por tanto, es un trastorno simple o puro de acidosis respiratoria, ya sea aguda o crónica. Acidosis respiratoria pura, un trastorno simple, no se añade otra cosa. Ahora, si el bicarbonato está más alto del rango estimado, estaríamos ante una alcalosis metabólica que se añade a la acidosis respiratoria que tenga el paciente, y eso es un trastorno mixto. Y si por el contrario el bicarbonato está más bajo que el rango estimado, bueno, sabremos que estamos ante una acidosis mixta, acidosis respiratoria con acidosis metabólica. Y de manera similar vamos a ver qué ocurre en la alcalosis respiratoria. Igual hay una alcalosis respiratoria aguda y una crónica. En la aguda se ha descrito que por cada 10 milímetros de mercurio que baja el pCO2, suele bajar alrededor de 2 miliequivalentes por litro de bicarbonato. La fórmula quedaría entonces
24 menos 0,2 por delta de PCO2, que sería esta fórmula de acá abajo, la diferencia de la PCO2 del paciente con respecto al valor medio, que es 40. Lo mismo que tenemos acá lo colocamos en la fórmula para utilizarla más adelante. Y se ha descrito que ya cuando está por debajo de 16 de bicarbonato, ya por debajo de eso es un trastorno agudo, de alcalosis respiratoria aguda, ya se pudiera considerar que no está compensado, pero esto es informativo, recuerda, lo que vamos a hacer es aplicar la fórmula y ver si está dentro del rango o no está dentro del rango, con más o menos 2. Siempre recuerda eso. Y en cuanto a la alcalosis respiratoria, el riñón en una etapa crónica tiene mayor capacidad de compensación y por tanto, por cada 10 milímetros de mercurio que baja la PCO2, va a bajar alrededor de 4 o 5, vamos a quedarnos con 5 mil equivalentes por litro de bicarbonato. La fórmula sería exactamente igual, sustituimos 0,2 ahora por 0,5 y la colocamos acá arriba con la movilización absoluta, y se ha escrito que ya hasta 12 más o menos ya sería compensado. Bien, ¿cómo sería la escritura de este pH? Bueno, de manera similar, si el bicarbonato se encuentra en el rango normal esperado, si está dentro del rango esperado, según la fórmula que apliques, ya sea para aguda o para crónica, hablaremos de un trastorno simple o un trastorno puro, de una alcalosis respiratoria pura o simple o compensada, también se puede colocar. Ahora, si el bicarbonato, si está más alto que el rango estimado, podemos decir que hay más bicarbonato que debería haber, por lo tanto hay doble componente de alcalosis. Sería una alcalosis mixta, una alcalosis respiratoria, aguda o crónica, y se acompaña también una alcalosis metabólica. Y la última otra forma de verlo es que si el bicarbonato está más bajo que el rango estimado, bueno, ahí estaríamos ante una acidosis metabólica que se añade a la alcalosis respiratoria que tenga el paciente, y sería entonces un trastorno mixto de tipo contrabalanceado, cruzado. Hay que ver si el pH ya está en rango normal, etc. Lo mismo que hemos dicho en todos los ejemplos previos. ¿Qué otra fórmula podríamos considerar? Bueno, no nos olvidemos de la fórmula de concentración de hidrogeniones, que en alguna ocasión pudiéramos retomarla para que no se nos olvide. Básicamente estas eran las fórmulas que les quería mencionar y son las que vamos a utilizar cuando veamos una acidosis metabólica, alcalosis metabólica o cualquier trastorno respiratorio. Eso es para utilizarlo. Vamos a colocar un ejemplo. Vamos a suponer que este paciente que está aquí acostado haya acudido por crisis hipertensivas y una resistencia a los tratamientos antihipertensivos. Tiene una hipertensión arterial resistente a fármacos y se le está estudiando, se le hace una tomografía y se observa que tiene una masa a nivel de la glándula suprarrenal, y se le hacen analíticas y se ve un perfil de un trastorno que pueda tener un hiperaldosteronismo. Es decir, tiene hipernatremia e hipopotasemia, ¿ok? Y además se le pide un pH y tiene ¿qué es esto? Rápidamente, tiene una alcalosis metabólica, pH alto, bicarbonato alto y la PCO2 alta, intentando compensar, ¿no? Este pH compensando según el diccionario. Ahora vamos a ver según la literatura que dice a ver si esto está compensado o no compensado, ¿ok? Entonces, en este paciente que tiene un hiperaldosteronismo, habría que ver estudiado si es por esta masa, es decir, un tumor productor de aldosterona. Vamos a ver si está compensado este pH, es decir, olvidémonos un poco del paciente, porque en sus videos correspondientes vamos a ver qué significa el hiperaldosteronismo, etc. Pero este video es para ver diagnóstico de pH gasométrico. Vamos a ver cómo llamaríamos a este pH, ¿ok? Básicamente ya sabemos que la alteración primaria es una alcalosis metabólica. Vamos a quedarnos con esta fórmula. La sacamos aquí y ya retiramos este baúl que nos estorbó un poco. Solamente nos quedamos con la fórmula de alcalosis metabólica y vamos a ver cómo la calcularíamos. Bien, la fórmula sería 40 más la multiplicación de 0,7 por el delta de bicarbonato. Sería lo siguiente: 40 más 0,7 por la diferencia que hay entre el bicarbonato del paciente con respecto al valor medio, que es 24. Esa diferencia es 29. Seguimos la fórmula: 40 más 0,7 por 29 y todo esto da 63. 63 sería la PCO2 esperada, pero recordemos que hay un rango de error, así que es más o menos 2. Más o menos 2 sería de 61 hasta 65,
se podría corresponder con una compensación adecuada de PCO2, ¿ok? ¿Qué valor tiene de PC2 el paciente? Tiene 69, por lo tanto se sale del rango esperado, es decir, es un trastorno no compensado. Algo está pasando en los pulmones de este paciente o algo está ocurriendo, tiene una hipoventilación neuromuscular, pulmonar, lo que sea, pero no está compensada, ¿ok? Si queremos verlo de otra forma, vamos a verlo así. Bicarbonato que desde 24 sube hasta 53. ¿Cuánto subió? 29, ¿ok? Y la PCO2 subió desde un valor medio de 40 hasta 69. Subió también 29. Es decir, ambas subieron 29. Esa relación es de 1 a 1, no de 1 a 0,7 como debería ser para que esté compensada. Es otra forma de ver. ¿Cómo sería la escritura de este pH? Bueno, sería una alcalosis metabólica no compensada con acidosis respiratoria sobreañadida. Son muchas formas que la puedes escribir. Puedes escribirla alcalosis metabólica más acidosis respiratoria. Son muchas formas, como te digo, que puedes escribirla. Al final tú la vas a escribir como la escribe tu servicio para que todos estén hablando en el mismo idioma, ¿ok? Y también puedes observar este trastorno según la figura que te mostré, un poco más visual del pH, PC2 y bicarbonato. Aquí están los valores medios, ¿ok? Y vamos a ver la movilización de cada uno. El bicarbonato subió desde 24 hasta 53. Vamos a suponer que está aquí 53. Es decir, todo esto se movilizó el bicarbonato. Si la PCO2 no se hubiera movilizado nada, el pH hubiera subido bastante, ¿ok? Hasta alrededor de 7,74. Eso es en caso de que no se hubiera movilizado, pero como sí lo hizo, la PCO2 se movilizó, aumentó su valor, aumentó la carga ácida para contrarrestar esa carga básica que era la de bicarbonato. Lo que pasa es que lo hizo en exceso. ¿Por qué? Porque puede ser que tenga alguna alteración respiratoria, ya que subió por encima de lo esperado. Es lo que quiero que te quedes con todo este vídeo, que será compensado cuando esté dentro de lo esperado y no compensado cuando esté fuera de lo esperado. Y también recordar que hay otras formas de llamarlo y que hay muchas formas de ver el pH, ¿ok? ¿Cómo podríamos llamar esto? Bueno, sería lo mismo de siempre. Un pH alto, PCO2 alto, bicarbonato alto, una alcalosis metabólica. Bien, pero como la PCO2 está por encima del rango esperado, un rango esperado sería, para este bicarbonato sería de 61 a 65, el paciente tiene 69, tiene mucho PCO2, tiene más CO2 del que debería y por lo tanto se añade al trastorno primario otro trastorno que sería entonces la acidosis respiratoria, llamándose alcalosis metabólica con acidosis respiratoria. Y esa será la forma de utilizar estas fórmulas que hemos visto anteriormente. Acá te la dejo, este es el valor de fórmulas, si quieres utilizarlas ya sabes, acá está. Quiero recordarte que esto es muy simplificado y vas a ver una cosa que dicen unos autores, otros autores, no te agobies, eso va a ser normal, pero para el pH yo creo que tienes que tener la mente muy abierta, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer en esta línea? Bueno, vamos a retomar algunos ejercicios que hicimos. Ya por mí en esta presentación podemos culminarla. Les dejo entonces una imagen de mi Maracaibo y un mensajito. No puedo irme sin dejarles el respectivo mensaje, que dice lo siguiente: porque yo sé los planes que tengo para vosotros, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Con esto quiero decirles que a veces nosotros tenemos unos planes hechos en nuestra cabeza, pero Dios quiere que sean otros planes. Nosotros no decidimos totalmente nuestro destino. Sí queremos nuestras cosas y hay que lucharlas por ello, pero a veces se abren otros caminos y hay que transitarlos siempre dando lo mejor de nosotros y haciendo el bien sin mirar a quién. Y eventualmente, cuando miremos hacia atrás, vamos a ver todo lo que hemos construido y vamos a decir: ahora entiendo por qué ocurrieron tantas cosas y ocurrieron de esta forma. Es otra forma de verlo. Simplemente te quiero decir que no te desanimes si algo está ocurriendo de forma diferente a la que quieres. Sigue adelante, sigue trabajando y sigue haciendo lo mejor por ti y por los demás.
Con todo esto, muchas gracias por ver este video. Si te ha gustado, regálame un like, compártelo con tus amigos y colegas, y si quieres ver más videos como estos, suscríbete al canal. Te dejo un abrazo muy fuerte. Hasta luego.